días. Buenos días. Bienvenidos. Tenemos días en los cuales los niños están genial y otros días los cuales los niños les dan una especie de mamitis a todos a la vez pero esto es así que yo solamente aconsejo que el que esté aquí se lo empiece a mojar por ellos para que no se entren en crisis al ver a sus padres ahí detrás y ellos aquí. Muy bien, hermanos, damos gracias por nuestros niños. Tal vez a veces nos podamos desesperar un poquillo al verlos llorar, pero no los cambiaría por nada del mundo. Y a mí personalmente me gusta que estén durante toda la alabanza aquí, aun cuando ellos estén muchas veces con sus juguetes o a veces llorando, pero me gusta que vean cómo sus mayores adoran al Señor, porque aun cuando ellos están, la alabanza les está entrando y muchas veces no nos damos cuenta que ellos van recibiendo del Señor, así que es hermoso tenerlo entre nosotros. Y será más hermoso un día cuando lo veamos participar, que ya lo hacen, participar más conscientes todavía de la alabanza en medio de sus mayores. Así que damos gracias al Señor por ellos y seguimos orando para que el Señor los guarde y, como ha dicho Nelia, desear mucha sabiduría a sus padres para educarlos en los caminos del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor por el Evangelio de Marcos. Estamos hablando acerca del joven rico. Recordad que la semana pasada estuvimos viendo cómo este hombre se acercó a Cristo y vimos varios aspectos de esta manera en que se acercó, y también vimos cómo el Señor Jesucristo le recibió y le contestó de una primera, podríamos decir, de una manera un poco árida, pero vimos también el por qué el Señor le contestó de esa manera. Así que vámonos al capítulo 10 de Marcos, versículos del 17 al 30. Y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todo? Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hasta aquí vamos a estar leyendo, porque me da la sensación de que creo que nos quedaremos por lo menos hasta el versículo 17. Así que vimos la semana pasada cómo se acercó el joven a Jesús y cómo Jesús le contestó y por qué le contestó de esta manera. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, acerca de la pregunta que le hace el joven rico a Jesús. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y cómo en esa pregunta vemos algunos aspectos de la vida de este joven. Vamos a dividirlo en dos partes y seguramente nos dé tiempo a ver una parte en este segundo domingo que estamos predicando acerca del joven rico, y porque quiero pararme en algo muy importante que creo que es muy necesario que atesoremos en nuestro corazón y que era una evidencia que estaba en la vida del joven rico cuando le hace esta pregunta. Pero antes vamos a poner todo en manos del Señor para que podamos ser bendecidos en sus palabras y podamos ser reconfortados también con la palabra del Señor. Te damos gracias, Dios eterno, por tu misericordia y tus bondades, y gracias por tu palabra que es verdad. Abrimos la Escritura con hambre de ti, Señor, y deseamos ser alimentados por ti, Espíritu Santo. Señor, te ruego que tu gracia caiga y me des sabiduría para poder exponer tu palabra con unción, Señor. Gracias en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. La pregunta es esta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hay dos cosas claras en la vida de este joven rico cuando hace esta pregunta al Señor. Por lo menos dos aspectos claros que se vislumbran, que se pueden ver al hacer esta pregunta. El primero, y es aquí donde nos vamos a centrar,
en esta mañana es que había una insatisfacción en su propio corazón con respecto a su vida religiosa. Y más aún, pese a que cumplía con los mandamientos. Porque cuando Jesús le dice, guarda estos mandamientos, el joven rico le contesta, todo eso he guardado desde mi juventud. Pero aún así, él le sigue preguntando al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Así que se nos deja entrever, se vislumbra que hay una insatisfacción en el alma y en el corazón de este joven. Porque pese a guardar los mandamientos, él sigue preguntando, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y más aún, hay una insatisfacción, hay una falta de paz. Había algo en su corazón que faltaba para que tuviera paz con respecto a la vida eterna. Uno no duda de la recompensa cuando el trabajo está totalmente y perfectamente realizado. Uno simplemente espera la recompensa, ¿cierto? Uno no duda del galardón cuando el trabajo está bien hecho y perfectamente realizado. Si yo llamo a Luis para que me pinte la casa y Luis es un profesional de la pintura, o llamo a Luis para que me arregle el cuarto de baño y me lo cambie los azulejos, que creo que ese es su oficio principal, y él es un profesional y él sabe que ha hecho un trabajo perfecto, un buen trabajo, él no duda de que yo le voy a pagar. Porque sabe que el trabajo que ha hecho es bueno, está bien hecho. Uno no duda de la recompensa, vuelvo a repetir, cuando sabe que el trabajo está bien hecho y bien realizado. Simplemente la espera, la recibe. Ahora, ¿por qué duda este joven? Si él ha cumplido los mandamientos de su juventud, ¿por qué él sigue preguntando qué haré para heredar la vida eterna? Evidencia una insatisfacción en su corazón. Evidencia que no tiene paz con respecto a la vida eterna. Evidencia que le falta algo. La segunda cosa, y esta la veremos en otros domingos, si el Señor lo permite, la segunda cosa es que estaba claro que este joven entendía la salvación en términos de obra y no de gracia. Su pregunta está enfocada hacia ¿qué puedo hacer más aún para ganarme el cielo? Es como si le preguntara a Jesús, Maestro, dime qué más puedo añadir a mi lista de buena obra y deberes religiosos para asegurarme la salvación. Así que por un lado vemos una insatisfacción en su vida, en su alma, en su propio proceder. Pero por otro lado vemos que el concepto que él tiene acerca de la salvación es un concepto de obras. Y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué más debo hacer? Es decir, ¿qué más debo de añadir? Dime qué más cosas yo tengo que añadir a mi lista de religiosidad, a mi lista de buena obra y deberes cristianos, deberes religiosos, para que yo me asegure la salvación. Bueno, no es muy diferente esta actitud y esta pregunta a la de muchos de nuestros tiempos, ¿verdad? No es muy diferente. Han pasado 2000 años, casi, 1970, para ser más exacto, por 30 años que ministerio, en fin, cerca de 2000 años. Pero aún hoy, esta pregunta es muy parecida, y esta actitud también es muy parecida a la de muchos contemporáneos en nuestro tiempo. Sigue habiendo insatisfacción en los corazones, y sigue habiendo esta pregunta. La mayoría de las personas que conozco y que he hablado con ellas, y de las cuales también he oído hablar a otros hermanos que han hablado con ellas, o compañeros en el ministerio, la mayoría de las personas que ponen su confianza en la obra, es decir, en su propia justicia, son las mismas que no tienen seguridad absoluta de su salvación. Estas mismas personas que intentan por medio de la obra
y de buscar una justicia propia, de buscar llenar el bolso, la mochila de buenas obras para cuando estén delante del Señor, estas mismas personas, la gran mayoría de ellas, son las mismas que no tienen seguridad absoluta de su salvación. Si le preguntas si van a ir al cielo, la gran mayoría, y lo sé porque lo he preguntado, la gran mayoría responde, solo Dios lo sabe. Creo que sí. No lo sé, pero espero que sí. Esta es la respuesta de la mayoría de personas que ponen su confianza en las obras, en ser bueno, en no hacer mal a nadie, en no ser una mala persona. Solo Dios lo sabe. Creo que sí. No lo sé, pero espero que sí. Si a ti te preguntan eso, hermano, y esta es tu respuesta, es muy triste. Si alguien te preguntara a ti, si tienes la absoluta certeza de que tú eres salvo y de que vas a ser salvo, y respondiera de esta manera, te digo, hermano, entonces que es muy triste, que aún no entiendes lo que significa que Cristo ha ganado la salvación para ti. Así, hermano, tengo total libertad y seguridad en decirte esto, a la luz de la Escritura. Y es algo en lo que nos vamos a detener en esta mañana. Esta inseguridad con respecto a la salvación es lo que lleva a seguir preguntando, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es esa inseguridad lo que lleva a esa pregunta. A seguir esforzándonos en que quede bien lleno el platillo de la buena obra frente al de mis pecados en la balanza de la justicia. Es decir, que pese más el platillo de las buenas obras ante el platillo de mis pecados, para que esa balanza se incline hacia la buena obra. Entonces me esfuerzo para que eso ocurra. Pero siempre va a haber una insatisfacción en mi ser, porque nunca voy a tener la total seguridad y la completa paz de que lo que he hecho es suficiente para alcanzar algo tan hermoso y grandioso como es la vida eterna. Siempre va a haber insatisfacción. Siempre va a haber dudas. No va a haber paz. No va a haber seguridad. Porque cuando miro hacia una gracia divina, como es la salvación, e intento alcanzarlo con lo humano, siempre va a haber frustración e inseguridad. La vida eterna es algo tan grande, tan hermoso, tan maravilloso, tiene que ver con el cielo y solamente el cielo, tiene que ver con algo solamente divino que es Cristo, que cuando yo miro lo que yo hago y pienso en esa recompensa, siempre voy a pensar que no es suficiente. Porque, hermano, si es que a veces nos cuesta incluso recibir regalos y ayuda, por dos cosas. Uno, por mi propio orgullo. Otro, porque creo que no lo merezco. Bueno, la salvación no la merece, eso está más claro que el agua. Ni tú, ni yo, ni nadie. Pero a veces cuando nos sentimos mal, nos callamos y no pedimos porque... Otra vez es que yo quiero ganarme las cosas para que luego nadie me diga que me las han regalado. Entonces, cuando miro la vida eterna, algo tan divino y tan impresionante, e intento alcanzarlo con las obras, siempre voy a quedar escaso. Siempre voy a ir a los pies del Señor y le voy a seguir preguntando qué he de hacer para heredar la vida eterna.
Porque no me voy a creer que con lo que yo hago, y aunque siga haciendo cosas, y en el más profundo de mi corazón, yo sé que no tengo seguridad. Aquellos que ponen su mirada en las obras. Aquellos que no han entendido bien qué es esto que el Señor ha hecho por nosotros. Ahora bien, déjame que te diga algo, hermano, hermana. Quiero que prestemos atención. No estoy diciendo que hasta ahora no lo haya hecho, ¿de acuerdo? Y que no te duermas. Esto sí te lo digo porque más de uno ya lo he visto. No aquí, pero sí donde yo he predicado otras veces. Entonces, quiero que prestes atención y que no te duermas. Por eso hemos puesto el aire acondicionado bien alto. Una de las consecuencias, hermanos, una de las consecuencias más valiosas y más hermosas de la salvación de nuestro Señor Jesucristo es la seguridad misma de esa salvación. Voy a repetirlo, hermanos, para que me preste atención, porque esto es algo fundamental en los hijos de Dios. Una de las cosas más valiosas y más hermosas de la salvación de nuestro Señor Jesucristo es la seguridad de esa misma salvación y por lo tanto la seguridad de la vida eterna. Uno de los rasgos principales de los verdaderos hijos de Dios, de los que han creído verdaderamente en Jesucristo como Señor y Salvador, es que se gozan, se alegran y descansan en esa seguridad. Esto es un regalo del Señor en nuestras vidas. La salvación ya es un regalo, pero la seguridad de la salvación es gracia sobre gracia. Es un don maravilloso que el Señor nos ha dado para que podamos adorarle con toda tranquilidad, paz, seguridad y amor. No solamente que Él me ha salvado, sino la seguridad de que voy a seguir siendo salvo hasta que Él me llame a su presencia. Esto es un regalo maravilloso. Es un arma frente a los dardos del enemigo. La palabra dice, ponte el yelmo de la salvación. Cuando habla de la armadura. Y hermanos, si aquí nos vamos a detener en esta mañana, porque quiero que esto se quede bien atesorado en nuestros corazones, bien metido en nuestra mente, hermanos, para que nos deleitemos, para que nos alegremos, para que nos gocemos, para que disfrutemos de la seguridad que Cristo ha depositado en mí. Para que vivamos en este gozo, en esta satisfacción, para que cambiemos la cara de limón por una sonrisa de oreja a oreja. Para que tengas más motivos todavía de los que ya tienes para adorar a tu Señor. Lo que yo te quiero decir es que tu presente puede ser, hermano, un desastre. Entiéndeme cuando digo un desastre. Pero tu futuro es un futuro glorioso. Ahora, si tú enfocas toda tu vida en tu presente, vas a dejar de vislumbrar el glorioso futuro que Cristo ha preparado para ti. Y por eso el 90% de los días del año tienes cara de limón. Porque te olvidas de lo que el Señor ha hecho por ti. ¿Cómo puede ser nuestro presente? ¿Enfermedad? Nuestro presente, y muchos de vosotros lo estáis viviendo y otros lo hemos vivido. O lo vas a vivir. Tu presente puede ser enfermedad, problema económico, miedo, dolores, angustias, pérdida de seres queridos, insatisfacciones, engaños, traiciones. ¡Oh, qué presente!, ¿no? Decepciones. Pero te pregunto, ¿no has vivido tú algo de eso? Yo sí, ¿eh? Y muchas de esas cosas. Muchas.
Yo creo que todas, no sé. De verdad, hermano, no lo digo para pobrecito pastor, sino más todavía, lo digo para glorificar al Señor porque su gracia me sigue sosteniendo, pese a todo eso. Ese puede ser tu presente, o tal vez pueda ser tu presente, o haya sido ya tu pasado, o ese sea tu presente, pero este es mi presente, pero mi futuro es mucho más glorioso que mi presente. Que todos los presentes que yo vaya a vivir, mi futuro siempre será mucho más glorioso. Ahora, cuando yo pongo todo mi esfuerzo, toda mi pasión y toda mi vida en mi presente y no en las cosas futuras del cielo, entonces me voy a morir en mi presente. Pero cuando yo pongo mi mirada en las cosas futuras, en lo glorioso de la maravillosa gracia de Cristo en mi vida, entonces yo le digo a mi presente, ja, ja, ja. Porque mi futuro es mucho más glorioso. Y esto, como dijo Pablo, esto no se puede comparar. No se puede comparar con lo que Cristo nos tiene preparado. Así que lo que yo te quiero hablar en esta mañana es de eso precisamente. De que descanses en la salvación que Dios te ha dado. Para que cuando vayas a Cristo no le tengas que preguntar ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora bien, quiero comenzar, y esto solamente era la introducción. Quiero comenzar diciéndote esto. Si alguna vez has tenido duda de tu salvación, si alguna vez has tenido dudas con respecto a tu salvación, que no te entre miedo. Que no te entre miedo. Si alguna vez has pensado, ¿seré salvo? ¿Perderé la salvación? ¿Verdaderamente me he convertido? Que no te entre miedo. Que no pierdas el norte. Son muchos, más de los que nosotros nos podamos imaginar, los que han tenido o hemos tenido también esa duda. Esta duda, hermanos, lo han tenido grandes siervos de Dios. Cuando lees la biografía de los grandes siervos de Dios, te das cuenta que esta misma lucha espiritual, que estas mismas dudas han venido a su vida en algún momento. Yo he pasado por eso. Por eso te digo que no tengas miedo, que no pierdas el norte, que no te sientas turbado. Preocúpate, mantente firme, pero no te hundas. Porque es algo, vuelvo a repetir, que quedarías asombrado de la cantidad de personas y hermanos que han pasado por esto, lo están pasando o lo puedan llegar a pasar. Normalmente, hermanos, principalmente, estas dudas aparecen, la mayoría de las veces, estas dudas aparecen por dos motivos fundamentales. No quiere decir que no haya más. Tampoco quiere decir que el orden en los que lo voy a decir sea uno mayor que otro. Simplemente te estoy diciendo que la mayoría de las veces es por alguno de estos dos motivos principales. El primero de ellos tiene que ver con nuestro propio pecado. Hemos entregado nuestra vida al Señor. Leo la palabra, voy a la iglesia, oro en las reuniones de oración, pero sigo pecando. Meto la pata, caigo. Y cuando ocurre esto, me pregunto, ¿será que no soy salvo? ¿Verdaderamente tengo
vida eterna? Porque el pecado me hace dudar acerca de esto. Sobre todo cuando estoy batallando con un pecado durante un largo tiempo. Cuando hay algo que me tiene el aguijón en la carne. Cuando me levanto pero al poco tiempo vuelvo a caer otra vez lo mismo. Cuando parece que por fin se quedó atrás pero resulta que otra vez. Y entonces me pregunto, ¿qué ocurre conmigo? ¿Es que no soy salvo? ¿Es que no me he convertido de verdad? Porque, sobre todo esto ocurre cuando nuestra mente también está débil. Y tal vez hemos pasado por momentos de depresión o por momentos de debilidad mental. Y tenemos temor a cosas que antes no teníamos. Como por ejemplo la muerte. Y pensamos en la muerte y tal vez nos da miedo. Y nos preguntamos, ¿acaso no he nacido de nuevo? Porque si soy creyente, no tendría que tener miedo de la muerte, sea donde voy. Pero hay miedo. Y entonces me asalta la duda. ¿De verdad he nacido de nuevo? Hermano, no te asustes cuando pase esto. Simplemente puede ser que estés viviendo un tiempo de crisis. Un tiempo de lucha espiritual. Un tiempo donde el Señor esté tratando contigo. Un tiempo donde Dios te ha llevado a un sitio de desierto, pero porque quiere darte luego una agua hermosa, preciosa, increíblemente gratificante. No te hundas. Pon tus ojos en el Señor. Es la única manera de salir de ahí. Te lo puedo decir por propia experiencia. Pon tus ojos en el Señor. Y deja de mirarte a ti mismo. Porque en esa situación, en ese estado, mirarte a ti mismo es penoso. No te mires nunca a ti mismo. Mira al Señor. Pero si esta duda viene, no temas. Son muchas las situaciones por las cuales tu mente puede sentirse débil. Tu cuerpo puede sentirse débil y la duda asaltar tu corazón. La segunda cosa que te puede traer dudas a tu corazón antes de esto, si estás ahora en un pecado que te tiene atado, mi consejo es que corra a Cristo, te arrodilles delante de Él y con un corazón humillado confieses tus pecados y te arrepientas. Creyendo en tu corazón lo que nos dice la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la duda no anide y se haga fuerte en tu corazón. Ve a la Escritura, corre a tu Señor y Salvador, arrodíllate delante de Él con toda humildad y sinceridad y arrepiéntete. Pero no permitas que nadie te robe el gozo que Dios te ha dado en su salvación. El otro motivo de tus dudas y de mis dudas nace de las acusaciones y persecución de Satanás a nuestra vida. Hermano, te digo esto con todo amor y con todo cariño, que la palabra a lo mejor no te suene así. Somos unos necios y unos ilusos si pensamos que el enemigo ya no quiere, que ya se ha olvidado de nosotros. Nosotros estamos en continua guerra. No nos podemos permitir bajar la guardia. No podemos. La Escritura una y otra vez nos recuerda que tenemos un adversario que es Satanás y que su único propósito es robarte todo lo que Cristo te ha dado si pudiera. Pero lo va a intentar con toda su fuerza. Te aseguro que la salvación no te la va a robar nunca. Esto ya te lo digo.
Pero sí te puede quitar otras cosas, como puede ser la comunión con los hermanos, como puede ser el orar. Muchas bendiciones que Dios nos da. Como puede ser el ofrendar, que es otra bendición que Dios nos ha dado. Y muchas otras. Así que otra de las cosas por las cuales las dudas acerca de nuestra salvación pueden venir y vienen a nuestro corazón es porque el enemigo nos atosiga, nos persigue y quiere derrumbarnos. Entonces cuando Él te susurra al oído y te acusa por los pecados, diciéndote que eres un hipócrita, y te lo dice a la cara, y te lo dice sin vergüenza ninguna, te dice, tú eres un hipócrita, ¿cómo vienes a orar aquí sabiendo lo que estás haciendo en casa? ¿Cómo vienes a alabar al Señor después de lo que le has dicho a tu padre, o a tu esposa, o a tu madre, o a tu hermano? ¿Cómo te atreves a leer en alto en la iglesia después de lo que piensas acerca de fulanito o menganito? Pecamos, y esto ya es un problema, pero además Satanás viene y nos recuerda ese propio pecado, para meternos en más problemas todavía. Y entonces ahí también salta la duda. ¿Seré salvo? ¿Alcanzaré la vida eterna o me quedaré en el camino? Porque Satanás, que es muy astuto, justo cuando está aquí en la iglesia adorando al Señor, justo, no antes, ni después, justo cuando está aquí orando, o antes de salir de casa, o cuando estás aquí alabando, te susurra al oído, hipócrita. Eso que estás cantando no te lo crees ni tú. Porque si eso fuera así, ¿por qué has actuado de esta manera? Señor, tú eres mi roca, tú eres mi auxilio. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Y te susurra al oído. Por eso, hermanos, viene también la duda a nuestros corazones. Te dice todas esas cosas. Te acusa por tus pecados. ¿Cómo va a ser una persona que actúa así? Que es un hipócrita, que no cree lo que está cantando, que Dios no te ama, te susurra, Dios no te ama, por eso te pasan estas cosas, Dios no te ama, por eso te ves solo o sola, Dios no te ama, por eso tu matrimonio está así, Dios no te ama, por eso Dios no te escucha, por eso la contestación no llega a tu oración. Dios tiene otras personas más importantes que tú. ¿A ti cómo te va a escuchar si tú apenas vienes a la congregación? Y todas esas cosas. Déjame que te aconseje con las palabras de William Gurnall, que dice así: cuando esto ocurra, apela a Dios y oirás la noticia del cielo, en lugar de escuchar los chismes de tu enemigo traídos del infierno. Si discutes menos con Satanás y oras más a Dios sobre tus temores, pronto se resolverán. ¿Puedes esperar la verdad de un mentiroso o el consuelo de un enemigo? Dale la espalda y acude a Dios. Intenta no preocuparte. Tarde o temprano recibirás el certificado de seguridad. No escuches. Pasa de él. Ni caso. Es un mentiroso. Es un chismoso. Y todos los chismosos hacen juego a Satanás. Y los murmuradores. Y los detractores. Pasa de él. Ni caso.
Y ahora, déjame que te diga esto. Déjame que te hable de la seguridad de tu salvación. Una vez que te he hablado de las dudas que pueden venir y de los motivos que las causan, los principales, déjame que te hable ahora de la seguridad de tu salvación. Muchos pasajes enseñan que a los que han nacido de nuevo, verdaderamente, que son creyentes en forma genuina, continuarán en la vida cristiana hasta la muerte. Y entonces irán a estar con Cristo en el cielo. Si buscamos Juan 10, 27, 29, veremos en este hermoso texto la seguridad de la cual os estoy hablando. Juan 10, 27, 29. Hermano, ¿seréis tan amable de traerme un poquito de agua, por favor? Porque es que esto es un chupito para mí. Entonces lo agradezco de todo corazón que lo haya puesto y por favor, si sois tan amable. No, la jarra no, está para las plantas. Sí, pero eso es del domingo pasado, creo. Entonces prefiero... Bien, pero ya está seco también. Así que gracias, hermano, perdona. Pero es que me voy deshidratando poco a poco. Juan 10, 27, 29. ¿Lo tenemos? ¿Alguien que lo lea en voz alta y con claridad? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Perdón, en voz alta, por favor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este texto es maravilloso, hermanos. Este texto es increíble. El Señor dice lo siguiente, en este maravilloso texto, hay verdades que traen paz y seguridad a nuestro corazón. Hermano, tú y yo tenemos que meditar en la Escritura. No tenemos que leerla, tenemos que meditar en ella. Tenemos que sentarnos tranquilamente en un lugar donde nadie te interrumpa, en el tiempo que tú creas que es el mejor para ello, por la mañana, a mediodía o por la noche. Un lugar donde estés tú tranquilo, abrir la Escritura y meditar en ella. Y si te tienes que tirar un día entero con un solo versículo meditando, que Dios te dé gracia y que te dé gozo en ese meditar. Pero tenemos que abrir la Escritura y deleitarnos en lo que el Señor nos dice, porque son tesoros a nuestro corazón. Son palabras que nos traen paz, que nos traen seguridad, que nos traen confianza. Y este texto, como toda la palabra del Señor, es uno de ellos. Mira lo que dice el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nos dice, primero, que sus ovejas oyen su voz. Tú perteneces al Señor. Tú eres una oveja suya. Y como eres su oveja, y aquí este contexto está diciendo que los que son de Él, tarde o temprano van a oír su voz. Porque Jesús le está diciendo a los fariseos antes que no le creen, que aun cuando Él ha hecho milagros y no creen ni sus palabras, ni creen los milagros que Él ha hecho porque no son su oveja. Que si fuesen su oveja entonces escucharían su voz. Y Él nos está hablando de una doctrina muy importante, pero que no entraremos ahí. No entraremos en ese tema, porque hoy nos ocupa otro. Pero lo siguiente importantísimo que te está diciendo es que jamás van a perecer. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Jesús sabe quiénes son suyos y quiénes no son. Mirad, hermano, aquí somos poquitos.
Entendeme, relativamente. Pero en una iglesia de 500, de 600, o incluso en iglesias de 10, 15 o 20, no todos los que están sentados en los bancos son del Señor, ¿eh? No todos. Por eso Jesús habla de la parábola del trigo y de la cizaña. Que ambos crecen juntos, pero que uno es cizaña y otro es trigo. No tiene nada que ver. Y que en el tiempo de la siega, el trigo va a un sitio y la cizaña se quema. ¿De acuerdo? Pero el trigo se almacena. ¿Perdón? En silos, ¿de acuerdo? Así que, eso es evidente, hermanos. En una iglesia el Señor conoce quiénes son suyos y quiénes no lo son. Y a los que son suyos, no a los que no son, sino a los que son suyos, les dice esto: mis ovejas, yo las conozco y me siguen. Y yo, a mis ovejas, les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Esto enfatiza que los que son ovejas de Jesús y le siguen, y a los que Él ha dado vida eterna, nunca perderán su salvación, ni se separarán de Cristo, porque nunca perecerán. Y si nunca perecerán, quieren decir que llegarán hasta la meta. Y si llegarán hasta la meta, quieren decir que nunca perderán su salvación. ¿Entiendes? Mis ovejas son mías. Y yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Esto es una promesa de que sus ovejas van a llegar al cielo y van a estar toda la eternidad con Cristo y que nunca van a perecer. Y para que eso suceda, es imposible que pierdan la salvación. Es imposible. Bendito sea el Señor. Lo siguiente que nos dice es que nadie las arrebatará de mi mano. Aquí tenemos la seguridad de que es el Señor mismo quien vela por tu salvación. Más que tú, la palabra me dice, guarda la salvación. Pero no porque vaya a perderla, sino porque es un regalo hermoso. Tú guardas a tu hijo. ¿Va a algún día dejar de ser tu hijo? Pero lo cuida, lo guardas, ¿verdad? No porque un día deje de ser tu hijo, sino porque lo ama. Guarda tu salvación. Porque es hermosa. No por miedo a perderla, sino porque es hermosa. Sino porque es un regalo maravilloso de Cristo a nuestras vidas. Así que nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Es el Señor mismo quien vela por tu salvación. Es Él quien conduce el avión que te lleva al cielo. Mira, tú puedes ir montado en el avión. 2 personas, ¿vale? Luis y Miriam, montados en un avión. Luis va tranquilo, disfrutando del viaje. Y Miriam va desde que se monta hasta que termina todo el rato nerviosa, dudando de si va a llegar o no. Pero en definitiva, su vida en manos de quién está. Del que guía el avión, del piloto. Si se va a estrellar contento y aquella nerviosa. Y si va a llegar nerviosa y este va a llegar tranquilo. De ellos no depende. Que el avión llegue bien a su destino no depende de ellos. Así que te puedes pegar todo un viaje nervioso y con miedo, que al final depende del piloto, no de ti. Yo puedo caminar este camino de peregrinación confiando en el piloto o totalmente nervioso y con miedo. Pero el piloto me ha dicho que de su mano nadie me va a arrebatar. Así que siéntate y disfruta del viaje. Ahora, esta palabra nos asegura que
Cristo mismo, vela por mi salvación. Así que Él hará todo lo necesario para que el avión aterrice. Él hará todo lo necesario para que no pierdas tu salvación. Para que no pierdas mi salvación. Hará todo lo necesario. Si te tiene que pegar 4 collejas, te la pegará. Y si te tiene que ir, y si te tiene que mandar a que coma algarroba, te mandará a que coma algarroba. Pero como eres hijo, volverá. ¿Entiendes? Hará todo lo necesario para que no pierdas tu salvación. Algunos han objetado, han dicho lo siguiente: esto de que aunque nadie pueda arrebatar de la mano de Cristo a los creyentes, nosotros sí podemos salirnos de ella. Bien. ¿Me explico, hermano? Algunos, con respecto a esto, cuando dice que Cristo nos tiene en su mano y que nadie nos arrebatará, algunos han objetado esto de que aunque nadie pueda arrebatar de la mano de Cristo a los creyentes, nosotros mismos podemos salirnos de ella. Pero ese es un argumento muy débil, muy pobre. ¿Acaso nadie lo incluye también al que está en la mano de Cristo? Cuando Cristo dice, nadie lo arrebatará de mi mano, este nadie, ¿acaso no te incluye a ti mismo? ¿Que está en sus manos? Claro que sí. Este nadie incluye a todos, de fuera y de dentro. Además, sabemos que nuestros corazones distan mucho de ser dignos de fiar. Engañoso el corazón más que todas las cosas. No nos podemos fiar de nuestros propios corazones. Por consiguiente, si persiste la posibilidad de que nos podamos desprender nosotros mismos de la mano de Cristo, el pasaje difícilmente daría la seguridad de lo que Jesús quiere asegurar en él. Si hubiese la mínima posibilidad de que tú mismo te fueras de las manos del Señor, Cristo no aseguraría esto. No lo diría. Nunca hubiese dicho, nadie lo arrebatará de mi mano. Si Él creyera que aunque tú mismo te puedas salir de su mano, no te daría esa seguridad que te está dando en esas palabras. Pero por si eso fuera poco, si esto no te convence, Jesús dice que es Dios Padre quien le ha dado esta oveja. Dios Padre dice a Jesús, hijo mío, toma Vicky. Hijo mío, toma Manolita. Hijo mío, toma Ruth. Hijo mío, ahí tienes a Lola. Ahí te doy a Joaquín. Ten mucha paciencia con él. Ahí te doy a Miriam. Es argentina, pero sobre ella también ha caído la gracia. Ahí te doy a Esteban. Vaya trabajito que va a tener con él. Pero ahí te los doy a todos. Mi Padre me los dio, dice Jesús. Antes de que tú tuvieses ni siquiera conocimiento de ti mismo, Dios ya te había dado a Cristo. Dios ya te había dado a Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús dice, mi Padre me las ha dado, y Él es mayor que todo. ¿Y qué dice luego? Léelo. ¿Qué dice a continuación? Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. De la mano de mi Padre. Así que Jesús dice, yo tengo en mi mano
pero mi Padre os tiene en su mano. Así que si quieres quitar a alguien, te tienes que enfrentar al Hijo y al Padre. Bueno, mi consejo es este. No te enfrentes ni al Hijo ni al Padre. Porque ¿quién va a enfrentarse con Dios para arrebatarle algo? ¿Quién quitará de la mano del Dios Todopoderoso? ¿Pensáis que Dios Padre va a permitir que lo que costó la misma sangre de su amado Hijo pueda alguien o algo arrebatárselo? ¿Pensáis que Jesús sufrió, murió y resucitó para que ni siquiera una sola de las almas queda salvado, en las cuales se encuentran la tuya y la mía, vayan a perderse? Es decir, el Señor está en la cruz del Calvario. Y Él, que lo sabe todo, dice, voy a salvar a este, pero al final se perderá. ¿Tú crees que esto es coherente? Pero al final se va a ir de mi mano. ¿Tú crees que esto se puede pensar? ¿Crees que el Padre va a permitir que el sufrimiento de su amado Hijo sea en vano? ¿Que su sangre preciosa derramada por mis pecados al final no sirva para nada? ¿Tú crees que alguien le va a poder abrir la mano, y estoy hablando figuradamente, crees que le va a abrir la mano a alguien a Dios Todopoderoso para arrebatar mi alma? Que no, hombre, que no. Ni en sueño. Eso es imposible. Dios ha dicho que no va a suceder y Él no miente. Voy terminando, pero si todavía eres tan cabezota como yo, si todavía tienes dudas acerca de esta seguridad, te podría anunciar multitud de pasajes que hablan acerca de la seguridad de la salvación. Pero déjame que te lea lo que dice Efesios 1, 13, 14. Y si me acompañáis Efesios 1, 13, 14, por favor, lo leeremos juntos. ¿Tenemos Efesios 1, 13, 14? Amén. Dice así: en Él, y este en Él se está refiriendo a Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Y aquí las arras también se traduce como la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Evidencia adicional de que Dios guarda seguro por toda la eternidad a los que han nacido de nuevo es el sello que Dios nos pone. Esta es una evidencia adicional a lo que ya te he venido diciendo. Sellado. Ahí está. Garantizado. Ahí está el sello sobre cada uno de aquellos que han nacido de nuevo. Mi pregunta es, ¿tú has nacido de nuevo? Si tú has nacido de nuevo, y yo he nacido de nuevo, si tú también has nacido de nuevo y eres hijo de Dios, Dios te ha sellado. Por eso no necesitas tatuaje, porque ya está tatuado. Con el más hermoso de todos los sellos, el Espíritu Santo de la promesa. Sellado. Este sello es el Espíritu Santo en nosotros, que también actúa como la garantía de Dios de que recibiremos la herencia que nos ha prometido. ¿Sabes por qué yo estoy seguro de recibir esa herencia? Porque tengo el Espíritu Santo. Todo
salvación, toda mi herencia descansa en Él. Si descansara en mí, pobrecito de mí, ay de mí. Pero descansa en Él. Está atesorada en Él, está guardada por Él. Yo puedo estar tranquilo, porque mi depósito está en Cristo. Mira, la palabra griega que se traduce como arras, en este pasaje, que también se podría traducir como garantía, es arrabón. Esa es la palabra griega que se traduce como arras. ¿Sabes cuál es el término o el significado de esta palabra arrabón? Es un término legal y comercial, que quiere decir primera cuota, depósito, pago de enganche, promesa, y representa un pago que obliga a la parte contratante a efectuar pago futuro. Eso significa esa palabra. Es un compromiso que toma el que da este pago por adelantado y que le compromete a seguir dando los siguientes pagos. Eso significa arrabón, que es lo que se traduce como arra, que en otras versiones se traduce como garantía. ¿De acuerdo? Lo que nos está diciendo Pablo aquí, lo que le está diciendo a los Efesios, es que cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, se comprometió Él mismo a darnos su Espíritu Santo. Al enviar a nosotros al Espíritu Santo, se comprometió a darnos todas las demás bendiciones de la vida eterna y una gran recompensa en el cielo con Él. ¿Te va a dar a ti Dios el Espíritu Santo? ¿Se va a comprometer de darte todo lo demás sabiendo que te va a perder? ¿Que va a perder la salvación? Porque Dios es omnisciente. Si yo te doy el Espíritu Santo y me comprometo a darte todo lo demás, pero al final te va a perder, ¿qué clase de compromiso es ese? ¿Tú vas a dar un pago a alguien que no te va a dar luego nada? ¿O vas a empezar a pagar algo que no vas a poder conseguir al final? No. ¿Verdad? No. A ver, hermano, si yo me compro un piso lo voy pagando poco a poco, pero porque entiendo y tengo la esperanza de que lo voy a poder pagar, ¿sí o no? O si tú supieras ciertamente que no lo va a pagar, te iba a meter. ¿No? ¿Tú crees que el Señor va a hacer eso? Todos los que tienen en sí el Espíritu Santo, todos los que verdaderamente han nacido de nuevo, tienen la promesa inmutable. Te repito, la promesa inmutable que no cambia de Dios y garantía de que la herencia de la vida eterna en el cielo será tuya con total y absoluta certeza. Dios respalda con su propia fidelidad la promesa de cumplirlo. Dios te ha acogido en un punto determinado de tu vida, ha perdonado tus pecados por medio de la sangre de Cristo derramada por ti en la cruz del Calvario, te ha hecho nacer de nuevo y te llevará hasta la meta. Aquí lo hemos visto. Y para que no tengas duda ninguna, te ha sellado con su Espíritu Santo. Para que recuerdes que estás sellado y que Él te garantiza, bajo su propia palabra y compromiso, de que te va a llevar a la meta. ¿Quién te va a robar a ti la salvación? Tú no puedes perder la salvación, porque Dios está encargado de que eso no ocurra. Así que hermano, mira, asómbrate, maravíllate, regocíjate, da saltos de alegría, adora al Señor Dios Todopoderoso, invita a tus hermanos para celebrarlo, haz barbacoa,
Papoa, invítame, Luis, haced todo lo que queráis y celebrad la seguridad, el gozo y la alegría de la seguridad de mi salvación en Cristo. Alaba a tu Señor por eso. Así que, si aún tienes dudas de ello, entonces que eres un incrédulo. Ve y arrepiéntete delante del Señor. Cuando te postres delante de tu Señor y Salvador, adórale por una salvación tan grande y hermosa, pero no le preguntes, si tú has nacido de nuevo, no le preguntes, como el joven rico, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sino pregúntale, ¿qué debo hacer para ser más santo? Pero no salvo, sino más santo. Y si aún no conoces a Cristo, si aún no has entregado tu vida a Él, estas promesas no son para ti. Tú no tienes vida eterna, ni tienes salvación alguna. Entonces ve con temor y temblor y a los pies de Cristo, dile con todo tu corazón, Señor, ven y sálvame. Ven y sálvame. Que el Señor nos bendiga. Amén.